Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿crees en la iglesia? Vamos a comenzar. Ya habíamos hablado en videos pasados, primero que nada, respecto del tema de la existencia de Dios. Posteriormente hablamos del tema de la religión y el día de hoy vamos a hablar del tema de la iglesia. Muchas personas han escuchado esta frase de la cual lleva el título el video, la de creo en Dios pero no en la iglesia, o quiero estar en Dios pero no en la iglesia. Pues bueno, vamos a ver que el día de hoy eso es completamente imposible, ya que Dios y la iglesia tienen una unión tan íntima que no es posible separar a la una de la otra. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el canon 751. La palabra iglesia significa convocación, designa asambleas del pueblo. Entonces vamos a ver que nos está hablando del origen etimológico de la palabra, que viene del griego. Entonces, pues bueno, vamos a ver que el origen pues es el llamar fuera, habla acerca de un pueblo, el convocar a un pueblo. Pero más adelante, ya más desarrollada la definición, nos dice, la iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y el cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. El día de hoy no vamos a profundizar en la naturaleza teológica de la iglesia como cuerpo místico de Jesucristo, según la llama San Pablo, sino que vamos a analizarla más bien en relación con esta específica frase, Dios sí, iglesia no. Y para esto es importante, primero que nada, que entendamos qué es la iglesia. Muchas personas sin un amplio conocimiento religioso, sin un amplio conocimiento teológico y a veces sin un amplio conocimiento respecto de nada, tienen la idea de que la iglesia es esta institución que tiene un techo gigantesco y es o es el templo o es el papa o son los obispos o son los sacerdotes. Pues bueno, esta es una idea completamente falsa. La iglesia es todo el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo, que fui bautizado en el año de 1995, soy parte de la iglesia. ¿Por qué soy parte de la iglesia? Porque fui bautizado y por ese bautizo fui incorporado en el cuerpo de la iglesia. Tú, si fuiste bautizado, eres parte de la iglesia. Cualquier persona que haya sido bautizada forma parte del cuerpo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? La iglesia no es un lugar físico. La iglesia es todo, es el nombre que se le determina a todo el pueblo que cree en Cristo y que ha sido bautizado en ese bautismo en Cristo. Esto es la iglesia. Ahora bien, una persona no practicante, aunque haya sido bautizada, forma parte de la iglesia. Lo mismo que yo he sido registrado como mexicano, aunque viviera en Francia toda mi vida y dijera que no soy mexicano, de igual manera voy a ser mexicano siempre. Lo mismo en el caso de la iglesia. Yo podré decir que ahora soy, no sé, testigo de Jehová y vivo en China. Bueno, igualmente voy a formar parte. La iglesia me va a considerar como parte de este cuerpo por el solo hecho de haber sido bautizado. Es decir, mi fe de bautismo es como mi acta de nacimiento dentro de este cuerpo de la iglesia. Ahora bien, es muy importante que se haga una precisión. Algunas personas no muy bien instruidas dicen que todas las religiones llevan a Dios, que todas las religiones buscan lo mismo. Pues sí, ya habíamos hablado que la religión o el religare tiene la función de volver a unir a la persona con la divinidad después del rompimiento que se da en un determinado momento de la vida. Bueno, todas las religiones tienen la misma función, la de llegar a Dios. Eso es completamente cierto. Sin embargo, no existen muchas iglesias, solamente existe una. Todas las demás son religiones. Pueden llamarse iglesias si se les da la gana, pero no son iglesias, porque iglesias única y exclusivamente existe una, no muchas. Todas las religiones te llevan a Dios, pero no todas las religiones te pueden dar la salvación. Solamente una te puede dar la salvación y esa es la iglesia. Esto suena muy radical y suena antiecuménico ahorita que estamos en pleno apogeo del ecumenismo en la vida y todas estas cosas, pero bueno, no es así. No es que sea radical, sino es que es como es. ¿Por qué? Si nosotros nos remontamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 20, al 19, 21, una cosa por el estilo, vemos ahí la institución de la iglesia. Vamos a ver cuando veamos la parte teológica que yo divido el origen de la iglesia en varias etapas, un origen histórico, un origen formal, un origen material, pero bueno, ahorita vamos a hablar nada más del origen de la iglesia como la conocemos el día de hoy, que es en Mateo 16, 18, cuando está Jesús hablando con Pedro, le pregunta algo a Pedro, Pedro le responde y entonces Jesús le dice,
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros sabemos que originalmente Pedro no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Posteriormente le cambió el nombre por Kefas, o en arameo, que quiere decir piedra, traducido al latín Petrus, traducido al español, piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿No? Entonces aquí estamos viendo el origen e institución de la iglesia desde un momento en el que Jesús determina y le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi es singular, no es plural. Si Jesús hubiera querido tener varias iglesias, hubiera dicho: tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar 4 millones de iglesias. Pero Jesús no dijo eso, ¿verdad? Solamente dijo: edificaré mi iglesia, una sola iglesia, y le dio a Pedro ese poder. Por supuesto que tanto Pedro como los demás apóstoles, que el día de hoy son los obispos, que se encargan originalmente de la iglesia, en otro video vamos a tratar la iglesia como apostólica por el hecho de tener estos apóstoles como fundamento de su iglesia, pues bueno, le deja a Pedro el gobierno de esta iglesia, pero bueno, obviamente él al morir pues necesitaba que alguien lo sucediera. Aquí nace un concepto llamado sucesión apostólica. La sucesión apostólica es la que hacen los apóstoles a través de la imposición de las manos. En otra persona para transmitirle el poder dado por Jesús originalmente para el gobierno de la iglesia. Por supuesto, después de Pedro tuvo que seguirle otra persona en el gobierno de esta iglesia, y así sucesivamente hasta el Papa Francisco que tenemos el día de hoy. Así, a la muerte de Pedro, más o menos en el año 67, le siguió Lino, después le siguió Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calixto I, Urbano I, Ponciano, Antero, Fabiano, Cornelio, Lucio, Esteban, Sixto II, Dionisio, Félix I, Eutiquiano, Cayo, Marcelino, Marcelo, Eusebio, Melquiades, Silvestre, Marcos, Julio, Liberio, Damaso, Ciricio, Anastasio, Inocencio, Sósimo, Bonifacio, Celestino, Sixto, León, Hilario, Simplicio, Félix, Gelasio, Anastasio, Símaco, Hormisdas, Juan, Félix, Bonifacio, Juan, Agapito, y así puedo continuar por los siglos de los siglos, citando a los 60 y tantos papas que hasta el día de hoy hemos tenido. Lo que quiere decir que la sucesión apostólica del apóstol Pedro, a quien Jesús le dio el poder sobre la iglesia, no se ha interrumpido desde ese día hasta el día de hoy en el Papa Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia católica apostólica romana es la iglesia que Jesús fundó en un principio, no las demás. Las demás surgen de la locura de algunas personas que según ellas les había hablado Dios, como el caso de los testigos de Jehová, que este señor fundador de los testigos de Jehová dijo: Dios me habló y dijo que iban a venir los ancianos del Apocalipsis y que entonces había que construirles un hotel para que se quedaran, entonces necesito que me den dinero. Bueno, pues no llegaron estos señores, entonces dijo: no, ya me habló Dios, me dijo que se les hizo tarde, el camión salió tarde, entonces no, van a venir después, entonces hay que seguir construyendo el hotel en lo que llegan. Luego dijo: no llegaron otra vez porque había mucho tráfico en la entrada y en la México-Puebla había un relajo, entonces no podían entrar, entonces van a llegar después otro día con más calmita. Y total, nunca llegaron. Este señor se quedó a vivir en el hotel de lujo que les construyó, y por supuesto los ancianos del Apocalipsis jamás llegaron. Testigos de Jehová, si no lo sabían, este es el origen de su ridiculez. Lo mismo les puedo decir las miles de historias de cómo se van fundando las demás sectas. Sin embargo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, fundada por Jesucristo sobre San Pedro, no se ha interrumpido en la línea de sucesión apostólica hasta el día de hoy.
Vamos a ver después que hay otras variantes dentro de la Iglesia Católica, como las iglesias ortodoxas, que surgen de otros problemas que vamos a ir analizando a lo largo de los videos cuando toquemos un poco de la historia de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sigue con esa sucesión apostólica que Jesús le da a Pedro para el gobierno de la Iglesia que él decide fundar. Ahora bien, si ya hemos concluido que Dios realmente existe, y más adelante vamos a hablar de quién es Jesús, pero bueno, por ahorita adelantamos que Jesús es Dios. Entonces estamos viendo que la voluntad de Dios se cumple a través del crear la iglesia, porque si Jesús es Dios y Él crea la iglesia, vemos que ahí está la voluntad de Dios. Entonces Él crea esa iglesia como un mecanismo de salvación. ¿Por qué un mecanismo de salvación? Jesús viene a darle la salvación a todas las personas. Pero antes de eso dice, bueno, yo me voy a ir un ratito, me voy a ir allá a unas vacaciones en el cielo con el Padre, voy a estar sentado a la derecha del Padre un tiempo y después voy a regresar otra vez y voy a mandar al infierno a medio mundo. Entonces dice, bueno, mientras yo me voy, ¿qué onda? ¿Cómo se va a administrar la salvación? ¿Cómo se va a administrar esa salvación que yo traje a través de mi muerte y de mi resurrección? Ah, bueno, voy a crear un mecanismo que mientras yo no estoy, se encargue de administrar esa salvación. Y ese mecanismo es la iglesia, que está conformado por cada persona bautizada y por supuesto también por la jerarquía de la iglesia, que está constituida por el Papa, los obispos y todas esas cosas. Entonces, pues nosotros ahí vemos la voluntad de Jesús a través de la creación de la iglesia. Ahora bien, entonces existe esa iglesia que va a desarrollarse a lo largo de los siglos de diversas maneras. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando la iglesia, porque no siempre es igual, va evolucionando de diversas maneras según va analizando la teología y las escrituras, pero mientras tanto vemos que Jesús deja esta iglesia como el mecanismo de salvación, de tal manera que una de las constituciones, la constitución Lumen Gentium, que habla sobre la iglesia, el Concilio Vaticano II, cuando habla acerca de la figura del romano pontífice, dice que él es el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? En lugar de... ¿Qué quiere decir? Mientras Cristo está en el cielo, bueno, vamos a hablar después de todo esto, ahorita lo estoy diciendo así muy X para que se entienda, pero luego vamos a profundizar teológicamente en esto, pero bueno, mientras Cristo se va al cielo, por así decirlo, en la tierra necesita quedarse un gobierno. Este gobierno lo va a realizar el Papa en colegio junto con los obispos. Después vamos a ver qué es lo que esto significa. Sin embargo, ahorita estamos dando únicamente las nociones generales de qué es la iglesia para poder entrar a la pregunta final. ¿Podemos estar con Dios pero sin la iglesia? Ahora bien, imaginemos que yo hago una fiesta de cumpleaños. Yo voy a cumplir años y entonces hago mi fiesta de cumpleaños y entonces ya llegan todas las personas, ya es la hora de partir el pastel y entonces yo les digo, a todas las personas que vinieron yo les voy a regalar un coche. Ojalá pudiera, no tengo ni coche yo, menos voy a poder andar regalando coches, pero bueno, imagínense que pudiera regalarle un coche a cada persona. Y entonces les voy a decir, para poder regalar un coche, para poderles regalar un coche, ustedes se van a formar aquí, en esta fila, detrás de este monito. Sí, va a estar este monito que va a estar aquí como primero en la fila y atrás de él se van a formar todas las demás personas. Y ya se empiezan a formar todas las demás personas. Pero de pronto sale por ahí un loquito que dice, no, es que mira, si nosotros nos metemos y hacemos otra fila, nos van a dar el coche antes. Es más, a los que se están formando hasta atrás les va a tocar un coche feo, pero los que nos metamos en la fila nos va a tocar un mejor coche. Entonces, a este loquito le hacen caso varias personas, 50 personas le hacen caso. Y entonces se forman en otra fila. Entonces están muy contentos. Yo acabo de repartir los coches en la fila que yo establecí detrás de este monito. Y entonces digo, bueno, pues ya acabé de repartir todos los coches, ya me voy. Y de pronto sale este y dice, oye, a nosotros no nos has dado. ¿Yo qué les voy a decir? Bueno, es que no estaban en la fila que yo les dije. Van a decir, es que estábamos en esta fila. Y yo les puedo decir, ¿y quién les dijo que se podían formar en esa fila? Si yo les dije en esta fila, porque han de hacer lo que les da su regalada gana. Todo el mundo siempre hace lo que les da su regalada gana, pero en este caso, como no se formaron donde yo les dije, no hay coche. Vamos a ver qué pasa lo mismo. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Va a entrar quien tú digas que va a entrar. ¿Y cómo va a funcionar eso? A través de un mecanismo llamado la iglesia. Pero por ahí hubo unos cuantos loquitos que dijeron, no, es que la iglesia es
la gran prostituta de Babilonia y entonces está corrompida por el demonio y entonces nosotros vamos a separarnos de la iglesia y vamos a hacer lo que nos dé nuestra regalada gana, como a nosotros nos dé nuestra regalada gana. Y entonces, al final de los tiempos, por lo menos al final de sus propios tiempos, cuando lleguen ante la presencia de Dios y Dios les diga, ¿tú qué? Y van a decir, no, pues es que yo vengo en esta fila. Y te van a decir, ¿y? ¿A mí qué me importa? O sea, yo te dije que para entrar al reino de los cielos tenías que formarte en esta, no en la que te diera tu regalada gana, porque las cosas se hacen como yo digo, porque yo soy Dios. Si tú fueras Dios, harías las cosas como a ti te diera la gana, pero como tú no eres Dios, las haces como yo digo. Y como es mi fiesta, yo voy a dejar entrar a quien a mí me dé la gana, y tú entra donde puedas, porque hiciste lo que te dio tu regalada gana. Es así de simple y es así de sencillo. Aunque dijera, es que Señor, nosotros vimos que tu iglesia que habías fundado estaba llena del demonio y estaba muy fea y fundamos una mejor para agradarte. Él les va a decir, bueno, ¿y a ustedes qué fregados les importa? Es mi iglesia. Yo con mi iglesia lo que me dé la gana y ustedes lo hacen porque es mi iglesia. Si no les gusta, ese es su problema, no el mío. Entonces nos damos cuenta de por qué los padres de la iglesia dicen, fuera de la iglesia católica no hay salvación, porque Jesús funda un mecanismo de salvación único que todos los que se quieran salvar tienen que seguir, porque si no lo siguen, entonces, pues no entran a la fiesta. Y no es porque Jesús diga, ay, no, pues es que no. O sea, es porque es muy sencillo. Si yo fundé este mecanismo para que por este mecanismo se salven y ustedes hicieron lo que se les dé la gana, pues bueno, síganlo haciendo, pero no en mi fiesta. Háganlo donde puedan. No porque ahora resulta entonces que nosotros le vamos a enseñar a Dios cómo se hacen las cosas. Si Jesús hubiera bajado y hubiera dicho, ya la iglesia católica es una porquería, la voy a destruir, la voy a hacer popó y entonces voy a hacer una nueva más bonita que esta horrible. Bueno, pues entonces entenderíamos. Pero como eso no ha pasado, queridos amigos, es imposible que nosotros creamos o siquiera supongamos que fuera de la iglesia católica, en cualquiera de esas sectitas de tianguis de la esquina, nos vamos a salvar porque no es posible. ¿Entendido? Ahora bien, de aquí surge la pregunta, ¿puedo creer en Dios y no en la iglesia? Sí puedo creer en Dios y no en la iglesia, el único problema es que al final de mi vida no voy a tener salvación. Oye, pero es que nosotros nos portamos muchísimo mejor que esos católicos hipócritas que van a la iglesia a darse golpes en el pecho y aún así son unos malditos. Bueno, pues sí, nada más que ellos sí buscaron la salvación donde era. Las cosas no se hacen como a ti te dé la gana. Si las cosas se hicieran como a ti te da la gana, bueno, pues seguramente el mundo sería un desastre. Pero las cosas se hacen como se pidió que se hicieran. Y en este caso no nos la pidió cualquier gente, nos lo pidió nada más y nada menos que Dios. Entonces, si tú vas a creer en Dios, pero no en su iglesia, pues qué bonito, vas a tener una relación muy bella, va a ser muy hermoso, va a ser todo precioso, pero el punto es que cuando te mueras, y te pidan tu boleto de entrada, pues no lo vas a tener. Y eso me va a dar a mí mucha pena. Bueno, no, realmente ni me va a importar, yo voy a estar en otra fila riéndome de ti porque no quisiste entender la obviedad de la vida. ¿Y cuál es la obviedad de la vida? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esto no aplica solo para los protestantes, aplica también para los anticlericales que dicen, es que Dios no es el problema es la iglesia. Bueno, pues el problema no es la iglesia. En todo caso, el problema que tú tienes es contra Dios, porque la iglesia no crea normas así como bla, 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 bla. Hoy voy a crear normas al azar y al absurdo nada más porque me dio la gana. No. Como ya habíamos visto y como vamos a seguir viendo, la iglesia no es sino la aplicadora de la revelación. Ya les había dicho en una ocasión que la revelación se divide en tres partes: Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio de la iglesia. El magisterio es como el poder judicial. ¿Qué quiere decir el poder judicial? Que únicamente se encarga de aplicar las normas emanadas del poder legislativo, que en este caso sería Dios es el poder legislativo, la Sagrada Escritura es la ley y entonces la iglesia es el poder judicial que tiene que ejercer las normas que ya le fueron dadas por el legislativo. El judicial no hace lo que le da la gana, hace lo que está establecido en la ley. La iglesia no hace lo que le da la gana, hace lo que está establecido en la ley. Entonces, si tú tienes un problema con la iglesia, déjame decirte que tu problema no es nada más con ella, tu problema es con Dios definitivamente. Porque la iglesia y Dios están íntimamente ligados. Y esta unión tan íntima
La escritura y los teólogos la han llamado al grado del matrimonio. La iglesia es la esposa de Cristo, es la esposa del Cordero sin mancha, tal como nos lo revela el Apocalipsis, y esto lo vamos a ver cuando profundicemos en la parte teológica de la iglesia. Hoy no estamos profundizando en la parte teológica de la iglesia, únicamente estamos hablando de que la unión con la iglesia y Dios es tan íntima, tan inquebrantable, tan inseparable, que no existe manera de que yo crea en Dios y no en la iglesia. Porque o creo en la iglesia que Dios me dio, o no creo en Dios tampoco. Porque entonces me voy a meter en un problema. Por supuesto, ustedes pueden hacer todo lo que les dé su regaladísima gana. Toda la vida hagan lo que quieran, igual siempre lo van a hacer. Como me han dicho, haz lo que quieras, siempre lo has hecho y siempre lo vas a hacer. Así les digo el día de hoy. Pero es muy importante que nosotros entendamos un punto. La iglesia surge de Cristo mismo. Y si nosotros queremos estar en comunión con Cristo, tenemos que estarlo a través del mecanismo que Él nos puso. Es verdad que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero la iglesia es ese mecanismo de mediación entre los hombres y Cristo. Por hombres me refiero a la humanidad, pero bueno, luego vamos a hablar de estos problemas del lenguaje, pero ya es la costumbre y ya no puedo editar otra vez el video. Entonces, pues bueno, vamos a ver que es muy importante que fuera de la iglesia no existe esta unión con Cristo, aunque pensemos que todas las religiones nos llevan a Dios, todas nos llevan a Dios, pero no todas nos llevan a la salvación. Pues se nos ha acabado el tiempo otra vez, lamentablemente. Espero que te haya gustado el video. Déjame tus comentarios porque este tema es súper amplio, es de los más amplios que vamos a ver, así que todavía vamos a profundizar en muchos de los puntos que hemos visto el día de hoy en videos más adelante, por lo que tu opinión me va a ser de mucha ayuda para profundizar, ya sea que estés a favor o que estés en contra. Créeme que va a ser muy bienvenido todo lo que tú me digas. La próxima semana vamos a seguir profundizando en este video. Te agradezco que compartas esto para que muchas personas más lo sepan y entiendan que fuera de la iglesia no pueden tener la salvación en ese contacto con Cristo, que es tan importante. Y sobre todo suscríbete al canal para que puedas ver más videos más adelante y tengas las notificaciones desde el primer momento en el que aparezca. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.